Hemos estado orando por este tiempo donde estamos gastando un tiempo pensando en el tema del tema de la iglesia. Los temas que propusimos compartir fueron temas que hemos conversado con el grupo de hombres y que han sido algunas de las cosas que creemos que el Señor nos ha puesto en el corazón para que podamos seguir creciendo. Y ya les avisé o les hablé hace algunas semanas que íbamos a estar tomando el tema general de la iglesia y la vida de la iglesia. El primer tema que estudiamos fue el tema de una iglesia unida en dependencia. Y hablamos de la vida de oración del pueblo de Dios, hablamos de cómo Dios diseñó la oración para que sea el canal por el que Él va a traer consuelo, por el que Él va a restaurar nuestras vidas y Él va a edificarnos. Pero la oración no es algo solamente privado. Aprendimos de que Dios nos hizo dependientes. Dios hizo que nuestra vida espiritual dependa de una iglesia. Porque solo en esa iglesia es que Dios puso los ancianos o pastores que pueden cumplir la tarea que Santiago capítulo 5 dice que deben cumplir. Y es venir al rescate de personas que están derribadas, de personas que están desanimadas, de personas que sienten que no tienen la fuerza para seguir adelante, creyentes que están caídos como soldados heridos en el campo de batalla. Y no hay un plan B. La esperanza de ese creyente es que haya un pastor, un anciano, que pueda cumplir ese rol, que cuando él clame y llame a ese anciano, él venga, ore por él, y el Señor a través de esa oración traiga restauración. Y Dios no solamente dio ancianos para el cuidado de la iglesia, Dios nos dio unos a los otros para el cuidado. Tu vida espiritual Dios la puso en la mano de tu hermano. De él depende que vos puedas crecer. Tal vez no lo has visto de esa manera, has pensado tal vez que tu vida espiritual depende de lo que pasa en el secreto de tu habitación. Pero en realidad las cosas más importantes de tu vida espiritual suceden en la comunión del pueblo de Dios. Una de esas cosas es la oración. Dios diseñó que cuando un creyente está agobiado, cuando un creyente está triste, angustiado, afligido, haga oración. Y cuando ese creyente, en medio de esa oración, ve que esa aflicción va agudizándose, que esa aflicción él no puede vencerla solo, lo que necesita es buscar a sus hermanos, pedirle que vengan y oren por él, confesarle sus pecados, y el Señor va a sanarle, el Señor va a restaurarle. Y qué hermoso regalo es que Dios nos haya dado esa iglesia a la que poder pertenecer, una iglesia donde hay hermanos que tienen el amor de Dios, que tienen acceso a Dios, que tienen la palabra de Dios y que pueden ayudarnos, servirnos, levantarnos en ese momento. Y bueno, hablábamos de ese tema y les animaba y nos animábamos juntos a poder vivirlo. Porque la iglesia es real. La iglesia no es una ilusión, no es algo imaginario. La iglesia existe. Y existe tal como Dios dice que debe existir. El problema es que la iglesia está en proceso. Todavía Dios no terminó su trabajo en la iglesia. Y hasta que no lo termine, la iglesia va a ser imperfecta. Y esa iglesia que tiene que ser la que te edifique muchas veces es donde vas a encontrar los mayores dolores, ¿no? De personas que te van a herir, con pecados que todavía el Señor está trabajando en sus vidas. Y es la iglesia en donde estamos hoy, es una iglesia imperfecta. El hecho de que nuestra iglesia sea una iglesia imperfecta no nos debería sorprender, porque Dios no nos transformó todavía por completo, todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, estamos en proceso. Pero que sea imperfecta no nos tiene que hacer conformar y decir, bueno, está bien, sigamos, total, algún día vamos a ser perfectos. Tenemos que nosotros escuchar la exhortación de Dios y vivir en obediencia a Dios lo que nuestra iglesia debe ser. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos estudiando el tema de la iglesia que Dios está formando. Bueno, el tema que hoy vamos a estudiar, la iglesia que Dios está formando es una iglesia unida en dependencia. Y en segundo lugar, la iglesia que Dios está formando es una iglesia unida en la protección mutua. Para esto vamos a ir a un pasaje también en Santiago, capítulo 4.
y pueden abrir sus Biblias. Estamos yendo hacia atrás. La vez pasada estuvimos en el capítulo 5 y ahora volvemos al capítulo 4. Y antes de leer este pasaje, quiero hablarte algo más en cuanto al regalo de pertenecer al pueblo de Dios. Dios planeó que su iglesia sea el medio para suplir las necesidades más profundas del hombre. La necesidad de comunión, la necesidad de cuerpo, que es parte de nuestra naturaleza. Desde el principio de la historia, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La iglesia, Dios la diseñó para que pueda vivirse en esa comunión un grado de relación que el mundo sin Cristo no puede conocer. Es algo que la Biblia llama comunión. Comunión, una relación profunda que está basada en lo que el creyente es. Esa comunión Dios la diseñó para que vos te puedas gozar en esa comunión. En el Salmo 133, te voy a leer un par de versículos. En el Salmo 133:1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay algo precioso en un pueblo que no solamente están ahí juntos, sino que viven en armonía. Donde puede haber un amor sin barreras, donde puede haber una relación sin estorbos, donde puede haber una mirada directa, franca, abierta, donde puede haber una vida de entrega hacia el otro, donde no hay amarguras en el corazón, sino que hay gozo en la persona que estás mirando al frente tuyo. Tener eso es un regalo precioso del Señor. El salmista dice, mirad cuán hermoso es. Y esto es lo que Dios planea hacer con nosotros. Pero si somos sinceros, todo eso hermoso que Dios promete a su pueblo, la verdad es que muchas veces no lo vivimos. En vez de vivir esa hermosura de la unidad y de la armonía, vivimos el dolor de las divisiones, del conflicto, de las peleas, de las amarguras en el corazón. Y llevamos heridas muy profundas que a veces pensamos que nunca van a sanar, que nunca vamos a poder disfrutar sin ninguna clase de sentimientos negativos, una relación pura, limpia, abierta, que nunca vamos a poder confiar de nuevo en personas que nos han defraudado. Esa es la triste realidad que el pecado trae a nuestras vidas. La iglesia ha sufrido esto desde el principio de su historia. Desde las primeras iglesias que comenzaron allá atrás, en la era de los apóstoles, las iglesias han sufrido los conflictos. Si hacemos un pequeño vistazo y pasamos por las iglesias del Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, la iglesia de los Corintios, que es conocida por las divisiones. Ese sectarismo, ¿no es cierto? Grupos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y conflictos que eran tan grandes que llegaban a que hermanos de la iglesia iban a los jueces y llevaban a juicio a otros hermanos de la iglesia. Y Pablo los confronta. Pero esto es lo que pasaba en esta iglesia conflictiva. Pero no era solo en Corintios. Fíjate, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 15. Mirá lo que Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas. Le dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¡Pah! Si se comen y se muerden unos a otros, son como perros furiosos, rabiosos, que están en medio de una pelea, mordisqueándose y atacándose unos a otros. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de los Gálatas. Bueno, a la iglesia en Éfeso, Pablo le dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué le dice Pablo a la iglesia en Éfeso que sean solícitos en guardar la unidad? ¿Por qué les dice que
que el vínculo debe ser la paz en esa iglesia, porque esta iglesia estaba experimentando conflictos, graves conflictos. Aún la iglesia en Filipos, tan especial para Pablo, tan preciosa para él, que estamos estudiando juntos con la clase de escuela dominical, era una iglesia que conocía los conflictos también. Al final de la carta, en el capítulo 4, versículo 2, Pablo le dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres que Pablo las llama por nombre. ¿Te imaginas que yo me pare acá adelante y diga los nombres y le digo, tienen que reconciliarse entre ustedes? Eso es lo que Pablo está haciendo, solamente que no solo se los dice a ellos, todo el mundo se enteró. Porque esta carta circuló por el mundo entero hasta hoy. Vos sabés que Evodia y Síntique tenían conflictos, problemas. Estas eran las iglesias del primer siglo. Eran iglesias que estaban muy lejos de ser perfectas. Eran iglesias verdaderas, genuinas, pero que estaban en proceso de transformación, tal como la nuestra. Que necesitan aprender a vivir la unidad y avanzar hacia eso tan precioso que Dios promete para su pueblo, vivir juntos en armonía. Bueno, la epístola de Santiago hace lo mismo. Va a confrontar a los hermanos de ese tiempo por este mismo problema, por los conflictos que había entre ellos. ¿Se acuerdan que la carta la escribió un hombre que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, o el anciano de la iglesia en Jerusalén? Y él se le escribe a creyentes que habían sido parte tal vez de esa iglesia, pero que ahora estaban desparramados por el mundo entero, por la persecución. Están sufriendo, no la están pasando nada bien. Y Santiago va a dar palabras de aliento, pero su enfoque no es tanto alentar a estos creyentes, sino es animarles a vivir la vida cristiana verdadera, a no conformarse con una imitación barata, a vivir una vida de fe que obra, una vida que lo que digo lo vivo. Y todo el libro es un libro muy, muy drástico. Habla de muchos temas, pero uno de los temas clásicos que muchos recuerdan a Santiago por este tema es que Santiago va a hablar acerca de la lengua. Santiago va a hablar de que un creyente tiene que vivir una vida de creyente con su boca, tal como la vive con todo lo demás. La boca, Santiago, en el capítulo 3, él habla de este tema. Él habla de la lengua con términos terribles. Él dice, por ejemplo, que la lengua es como un fuego, que puede generar un incendio devastador, que es muy pequeña, está en tu boca la lengua, es muy chiquita, pero se jacta de grandes cosas. Dice que la lengua está inflamada por el infierno mismo. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero contamina toda la creación. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que está llena de veneno mortal. Así es la lengua. Es como la lengua de una serpiente. Así es la lengua del hombre. Muchas veces no pensamos nosotros en el poder destructivo que tiene la lengua. Pero la lengua es capaz de convertir un pueblo de hermanos que viven en comunión y en armonía en una devastación. La lengua es más poderosa que un tornado que viene y arrasa con todo y puede destruir una iglesia, puede destruir un ministerio. La lengua tiene un poder destructor que puede matar a las personas a tu alrededor. Literalmente, personas mueren por lo que otros dicen. La lengua es algo muy, muy poderoso y peligroso. La lengua, dice Santiago, no solamente tiene poder para destruir, la lengua es indomable. Nadie la puede controlar. Personas, dice, logran controlar animales poniéndole, por ejemplo, a un caballo un freno en su boca, pero nadie puede controlar su propia lengua. Pero si nadie la puede controlar, ¿qué esperanza tenemos? Nuestra lengua constantemente va a destruir todo lo que amamos. Nuestra lengua constantemente va a crear división, conflicto, en donde debería haber armonía y una vida hermosa. ¿Y qué esperanza tenemos? Bueno, Santiago en el capítulo 4 responde esa pregunta, y es que el problema del hombre no está en la lengua, está en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El problema está en el corazón. ¿De dónde vienen los conflictos, las guerras entre vosotros? Son de las pasiones que combaten en vuestros miembros, dice Santiago.
Entonces Santiago une estos dos problemas. El problema del corazón, que expresa palabras que destruyen por completo. Y siguiendo esa línea de pensamiento, ahora Santiago llega a estos dos versículos. Solo dos versículos vamos a leer esta mañana, que tratan este tema de la lengua en una forma muy específica. Y un pecado específico de la lengua. Aunque hay muchos pecados que se pueden cometer con la lengua, quiero enfocarme en este pecado, que es el pecado de la murmuración. Y dice así, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Hasta ahí la lectura de esta mañana. Bueno, entonces, siguiendo con este principio, Santiago lo que está haciendo es hablándole a creyentes, exhortándoles que la vida de fe tiene que mostrarse en las obras. En este caso, especialmente, tiene que mostrarse en la forma como hablas. Tu forma de hablar tiene que mostrar la fe que vos crees. Y específicamente, la forma en la que hablas de otros. La forma en la que vos hablas de otros hermanos tiene que mostrar tu fe genuina. Y Santiago lo hace para que el creyente verdadero sea corregido. Y para el que no es creyente, el que solamente tiene una apariencia de creyente, pero no quiere vivir la vida cristiana, sea expuesto como una persona que no tiene fe verdadera. Esto es lo que Santiago va a hacer acá como en todos los demás pasajes. Así que vamos a ver tres principios que surgen de este pasaje en cuanto a la murmuración. El primero, que pueden ustedes rellenar ahí en su apunte, dice así: la murmuración es un pecado que debe ser abandonado inmediatamente. La murmuración es un pecado que debe ser abandonado inmediatamente. No podría ser más directo y simple la forma en la que Santiago comienza diciendo: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hay una serie de 25 imperativos o mandamientos en el libro de Santiago. Este es uno de los mandamientos negativos, algo que no hay que hacer. Hay mandamientos que te dicen lo que sí hay que hacer y hay algunos que te dicen lo que no hay que hacer. Y este es un mandamiento de lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer, bajo ninguna circunstancia, ninguna situación, es murmurar. Ahora, quiero desmenuzar esto un poquito más. Y quiero que prestes atención a alguna de las palabras. Santiago empieza diciendo: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago va a construir este mandamiento de no murmurar sobre un pensamiento que vos tenés que tener en tu mente. Lo que va a hacer que vos puedas no murmurar es recordar algo importante en cuanto a tu relación con esta persona de la cual vos vas a hablar. Esta persona es un hermano. La palabra hermano se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de los creyentes. Anoté yo una acá en Romanos 8:29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo el primogénito entre muchos hermanos. La palabra hermano nos hace pensar en la relación familiar que Dios estableció en su iglesia. La iglesia es una familia. Ahora, no es una familia teórica, es una familia verdadera. La iglesia, si vos sos creyente, la iglesia es tu familia. Ahora, eso no quiere decir que tu papá, hermano, hermana, que no son creyentes, no son familia. No quiere decir que tu esposa, tu hijo, que no son creyentes, no son familia. Pero esas relaciones de familia son solo una sombra pasajera y temporal de lo que es realmente tu familia. La familia verdadera, la familia que perdura, la familia que Dios planeó que tenga un resultado eterno, es la familia a la que nos estamos refiriendo, es la familia del pueblo de Dios.
La familia que disfrutamos en esta vida es solo por esta vida y es solamente en función de esta otra familia. Pero tu familia, no hay una familia más real que vos tengas que tus hermanos en la fe. Esa es tu familia. Tus papá, hermano, esposa, hijos viven una relación en esta vida de familia por la que vos sos responsable y en la que vos tenés que vivir honrando al Señor. Pero es una relación que va a terminar. La relación eterna y perdurable es la relación de hermanos. Por eso es que Jesús dijo, ¿quién es mi hermano y mi hermana y madre? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son. Esa es mi familia. Entonces, no podemos pretender vivir una unidad real si no abrazamos esta realidad de que somos una familia. Ahora, si Mateo me hablas de una familia que yo no veo, porque a mí, no sé, no me tratan como familia. Cuando estuve enfermo me vino a visitar mi hermano inconverso, ninguno de la iglesia me vino a visitar. Bueno, desde el principio de esta serie yo hablé de una realidad. La iglesia está en formación. Tenemos miles de cosas que necesitamos corregir. Parte de lo que necesitamos corregir es vivir la realidad de la familia en una forma más intensa, más práctica, más real. Y debería ser así. Debería ser el pueblo de Dios el que se muestre el amor más real, más profundo. Tristemente no lo es. Pero Santiago arranca diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Este es el punto de partida. Yo voy a poder vivir este mandamiento si entiendo la relación que me une a mi hermano. Esa persona, ¿cómo llegó a ser un hermano? Esa es una persona por la que Cristo murió. Esa es una persona preciosa a los ojos de Dios. Esa es una persona que pertenece a su pueblo. Es hermano de Cristo y por lo tanto coheredero con Cristo. Es hijo del Padre. Con Él voy a vivir toda la eternidad. ¿Cómo puedo vivir en conflicto hoy? Pensando que Él va a ser la persona más íntima, eternamente. Voy a vivir unido a Él para siempre. Son hermanos en la fe. Hermanos espiritualmente. Entonces, comienza poniendo ese pensamiento. Y después viene el mandamiento, hermanos, no murmuréis. La palabra murmuréis, en la raíz, lo que significa hablar en contra o hablar hacia abajo. La forma en la que se usa la palabra es siempre en maneras negativas a través del Nuevo Testamento. Esta palabra, por ejemplo, se usa para hablar de lo que los inconversos hacen con los creyentes. Los inconversos murmuran de los creyentes. Ahí en primera de Pedro 2:12 se usa así. Pedro le dice a los creyentes que ellos tienen que vivir una vida íntegra para que los que murmuran de ellos se avergüencen viendo las buenas obras. La gente de afuera va a decir, no, los cristianos, esos es gente hipócrita, gente que se hace pasar por re santos, pero en realidad son terribles. Los cristianos son estos, son otro. Pero en algún momento la conducta del creyente va a cerrarle la boca a estos que murmuran mentiras en cuanto al creyente. Entonces la palabra, por ejemplo, se usa para hablar de lo que los inconversos hacen con los creyentes. Pedro la usa 2 veces en este sentido. Pero se usa también en listas de vicios o pecados muy, muy horribles. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 28, donde está mostrando la decadencia de la humanidad en su rebelión contra Dios, a dónde son capaces de llegar. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí empieza toda una lista de los pecados groseros en los que cayeron los hombres. Y en la lista, en el versículo 30, aparece murmuradores.
esta es la clase, esto es lo que Dios piensa de estos pecados. Este pecado muestra la bajeza a la que cae el hombre. En 2 Corintios 12, 20, Pablo usa esta palabra en una lista de pecados que él tiene miedo de encontrarse cuando llega a la iglesia de Corinto. Él ha escuchado cosas de esta iglesia y él va a venir para ministrarles. Pero Pablo tiene miedo de llegar y encontrarse con estos pecados. Y en esa lista él nombra las murmuraciones. La murmuración, entonces, siempre aparece en esta forma negativa y tiene que ver con lo que se habla. Pero siempre la murmuración está conectada no solamente con lo que se dice, sino con la intención con la que se lo dice. La murmuración está conectada con la malicia con la que se hace esto. Ahora, quiero advertir algo. Este es uno de los pecados que es fácil que inmediatamente nos excluyamos de la lista, ¿no? Digamos, pero eso yo nunca lo haría. Nunca pensaría ni haría nada que podría ser dañino para mis hermanos. Pero quiero decirte que la murmuración es algo mucho más cercano de lo que crees. La murmuración no tiene que ver con decir cosas que son mentiras, no solamente. A veces la murmuración contiene todas cosas verdaderas. La murmuración se puede disfrazar de muchas maneras. Tristemente, la murmuración muchas veces se disfraza aún con celo por la santidad. Un celo falso que está movido por el pecado del corazón de esta persona y que se va a manifestar en el uso de la lengua que va a destruir en vez de construir. La murmuración lo que va a hacer es que una persona diga palabras que van a destruir y afectar la reputación o la vida espiritual de otros hermanos. ¿Cuándo sucede? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la murmuración? ¿Qué es lo que llevaría el rótulo de murmuración? Bueno, yo anoté algunas ideas. No es una lista completa seguramente, pero para dar una referencia. ¿Qué es murmurar? Bueno, cuando nuestro hablar es destructivo, recién decía, estamos murmurando. Y ese hablar destructivo viene cuando, por ejemplo, en primer lugar, lo que motiva lo que digo es querer mostrarme superior a la otra persona. Yo sé que esto nunca les pasó a ustedes. Pero hay un pecado muy sutil que está en el corazón del hombre que tiene que ver con lo que dice Filipenses, capítulo 2. En vez de estimar a mi hermano como superior a mí mismo, yo estoy en una carrera imaginaria por imponerme por sobre mi hermano. Por sobre mi hermano, por sobre la otra iglesia, por sobre la organización vecina, por sobre el que sea. Entonces los defectos de esta organización, de esta iglesia, de este hermano o de lo que sea, se vuelven en mi herramienta para que no se vean tan importantes, tan grandes, tan influyentes, tan valorados, que no los pueda superar. Y yo encuentro en la murmuración un arma para decir, mirá lo que ellos hacen. Porque espero verme mejor que ellos. Espero verme más santo que ellos. Espero verme más espiritual que ellos. Entonces, la forma que tengo para hacerlo es dejándole saber a otra persona que tiene en alta estima a esta persona que no debería tenerlo en tal alta estima. Vos pensás grandes cosas de esta persona, pero en realidad esta persona es esto, es esto, es esto, es esto, y lo que estoy haciendo es bajar la estima de esa otra persona. Y lo que motiva eso en el corazón es esta competencia pecaminosa por querer imponerme sobre la otra persona. Pienso que esto podría llegar a pasarte alguna vez, o es algo totalmente extraño. No lo quieren confesar, ¿no? Públicamente. Bueno, yo lucho con este pecado. ¿Sí? Yo lucho constantemente para guardar mi corazón de este pecado. A mi carne le gusta el aplauso, le gusta el reconocimiento, y personas que lo tienen
se vuelven una amenaza para mi pecado, ¿no? Entonces, la solución bíblica de Filipenses es fácil, ¿no? Es tengo que considerarlo como superior a mí mismo y no hacer nada para competir con él. No tengo que hacer nada que me haga avanzar si es que lo que estoy pensando es ganarle a él. Más vale quedarme sin hacer nada que hacer algo que venga por competencia. Si no, más vale tengo que ver a los demás como superiores a mí mismo. Pero hay una alegría pecaminosa que viene cuando vos descubrís un pecado o una debilidad en otro con quien vos te sentís como un contrincante. Entonces, ya sea por celos, o sea, ¿por qué yo querría mostrarme superior a esa persona? Puede haber muchas razones. Pecados secretos en el corazón que pueden ser, por ejemplo, celos. Esta persona tiene algo que yo quisiera tener. Entonces, como tiene lo que yo quiero tener, yo siento esa competencia con esta persona y yo voy a decir palabras que van a degradar a esta persona para poder yo crecer en base a este celo que tengo. Puede ser por amargura. Esta persona me hizo algo que me lastimó y me duele ver que esa persona sea honrada. Entonces yo voy a hacer lo que sea necesario para que esta persona no sea honrada por ese dolor que llevo, esa amargura que está en mi corazón. Puede ser ambiciones personales. Yo tengo una agenda, tengo un objetivo que quiero lograr y esta persona es un peligro para ese objetivo. Entonces voy a decir lo que haya que decir para frenar su avance o su crecimiento. Orgullo. Realmente me creo superior a esta persona. Entonces me molesta que ella sea tratada como superior a mí. Entonces, ¿cómo lo van a tratar como superior si yo soy más espiritual? Si yo soy más capaz, entonces yo me veo superior y me molesta que la otra persona sea tenida por superior. Entonces voy a hacer lo que sea necesario para bajar a esta persona. Entonces, la murmuración viene cuando yo digo algo que está movido por querer mostrarme superior a otra persona. Segundo, la murmuración viene cuando juzgamos a alguien suponiendo que conocemos las intenciones de su corazón. Hay una realidad bíblica que es: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, Dios ve el corazón. Eso es absoluto. Ninguno de nosotros conoce el corazón de las personas. Yo sé que muchas veces vos crees que lo que ves es tan evidente que no hace falta ver el corazón. Que lo que ves te da la certeza de que la persona tiene la motivación que vos sabés que esa persona tiene. Entonces vos decís, yo sé, esa persona lo hace por esto y por esto y por esto. Cuando yo estoy hablando esas palabras, no importa a quién se las estoy diciendo, cuando yo le digo a otra persona, este hermano está haciendo esto porque esto es lo que siente y esto es lo que piensa y esto es lo que quiere, yo estoy murmurando contra el hermano. No importa en qué contexto lo digo. Estoy murmurando contra ese hermano porque estoy diciendo algo que yo no conozco. Y estoy tratando de convencer a la otra persona que tenga un criterio en cuanto a él basado en lo que yo le estoy diciendo. Que no son hechos, sino que son juicios. Son suposiciones. Eso es murmuración. Murmuración viene cuando juzgo a alguien basado en lo que supongo que son sus intenciones. No se pueden juzgar las intenciones. Tercero, murmuro contra otra persona cuando le impongo a la otra persona mi propio estándar y no el de Dios. Somos expertos en hacer esto. En creer que nuestra forma es la correcta y forzar a las personas a vivir en esa forma que sabemos que es la correcta. No tenemos ningún texto bíblico que lo diga literalmente y por eso lo que no estamos haciendo, no estamos guiando a nuestro hermano a sujetarse a la autoridad de Dios, sino que estamos queriendo forzar a nuestro hermano a hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio. Eso es murmuración. Murmuración es cuando yo quiero imponer a mi hermano un estándar que no es bíblico, sino que viene de mi propio criterio.
Próximo, murmuramos cuando no juzgamos nuestro propio pecado antes de querer ayudar al otro con los suyos. Y este es el principio que Jesús habló, ¿no es cierto?, de sacar primero la viga de tu ojo antes de ayudar a tu hermano a sacar la paja de su propio ojo. Un claro síntoma de murmuración se da cuando la persona que está buscando ayudar al hermano no tiene no está involucrada activamente en luchar contra su propio pecado, ningún interés de vencer sus propios pecados, sino de convertirse en el policía que vigila que todos los demás lo hagan, ¿sí?, en esa manera. Y en último lugar, murmuramos cuando compartimos información que no es necesaria compartir, la cual afecta el corazón de la persona que lo escucha, creando preconceptos y prejuicios innecesarios. Cuando yo comparto una información que no es necesaria que yo la comparta, porque la persona que le está escuchando no es la que puede resolverlo, no importa si yo le digo, bueno, pero se lo comparto para que ore por él. Esa es la excusa clásica de la murmuración, ¿no es cierto? Mira, te voy a contar algo, pero es solo para vos, no se lo cuentes a nadie, y es para que ores por esta persona. Pero ¿sabés lo que pasó? No, ahí viene toda la murmuración. Esa información no es necesaria. Y esa información está afectando a la persona que la está escuchando, creando un prejuicio sobre una persona en base a cosas que él no vio ni vivió. Y esta persona ahora está siendo afectada por lo que yo siento en cuanto a lo que vi y no por los hechos. Entonces, todas esas son formas de murmuración. Bueno, con eso en mente, dice el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Esto quiere decir que cada hijo de Dios tiene que estar alerta a este gran mal. Porque nuestro corazón está inclinado a ese deseo de exaltarse a sí mismo. Así es tu corazón. Si vos lo dudás, no conocés suficiente tu propio corazón. Tu corazón está inclinado a ese pecado. Es engañoso y perverso. Y el corazón está inclinado a imaginar que todos tienen que vivir de acuerdo a tu propio estándar y no a los estándares de Dios. Bueno, entonces, el primer principio, la murmuración es un pecado que debe ser abandonado inmediatamente. Segundo, la murmuración es un pecado que expone la soberbia del que la practica. La murmuración es un pecado que expone la soberbia del que la practica. El versículo 11 sigue, después del punto, diciendo, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Bueno, acá agregó otro concepto. Ahora no solo está hablando de murmurar, de decir palabras que van a afectar la reputación de mi hermano o la vida de mi hermano, sino que ahora usa la palabra el que juzga. Bueno, la idea de juzgar ahí también se usa en el Nuevo Testamento en muchos pasajes. Y el concepto tiene que ver con dar una sentencia. No tiene que ver con evaluar, sino que es tomar el rol del juez que va a dar el veredicto y la sentencia que va a traer el castigo sobre esta persona. Por ejemplo, ahí en Juan 8:51 se usa de esa manera, pregunta, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Acá en el caso del juicio a Jesús, no se puede juzgar a un hombre si primero no se sabe lo que se hizo. Imagínate esa situación. Imagínate un juez que no tiene ninguna evidencia. Tiene el acusado al frente, pero no sabe de qué se lo acusa, ni tiene ningún respaldo, no tiene ningún elemento, no tiene ningún testigo, no tiene nada. Y a él le toca juzgarlo. No puede escuchar ni siquiera a la persona dando su propio argumento, solamente tiene que dar la sentencia. ¿Podría llegar a ser una sentencia justa? Es imposible. No puede. Bueno, pensalo en esta manera.
Santiago está diciendo ahora que acá hay un creyente que él se sentó en el lugar del juez y él va a pasar la sentencia sobre este que él ya decidió que es culpable. Pero hay un detalle. Él no tiene el lugar para hacer esto. Él usurpó ese lugar. Ese lugar no le corresponde a él. Vamos a verlo más adelante. Y sobre todo, él no tiene la capacidad de hacerlo. Él no tiene las herramientas de hacerlo. Pero él se adjudica ese rol. Él va a ser el juez que va a pararse para condenar a los demás hermanos. Al hacerlo, no solamente le está condenando a los hermanos, fíjense lo que dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Este hermano tiene tanta soberbia que él se puso por sobre los demás. Él no es uno que está sujeto a la ley igual que todos los demás, sino que es uno que está por sobre sus hermanos y por sobre la ley. ¿Qué significa acá cuando dice que este hermano murmura de la ley y juzga a la ley? Bueno, habría un par de maneras en las que podríamos entender esto. La primera manera sería pensarlo así. La ley a la que Santiago se refiere, Santiago le está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, dice en el versículo 1. Santiago le está escribiendo a judíos principalmente. Cuando el judío leía este concepto de la ley, lo que se le viene a la mente es el Pentateuco y probablemente toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. La ley es la palabra de Dios. En la mente del judío, Dios es el que dio la ley y él administra la ley. La ley se resume en un gran mandamiento, que ¿cuál es? ¿Cuál es el gran mandamiento que resume toda la ley? Amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, todas las fuerzas. Pero el segundo es semejante, dijo el Señor. Porque los 10 mandamientos tienen el punto de partida del amor a Dios, pero después se desarrollan con el amor al prójimo. Los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Así que la ley, el corazón de la ley, el sentir de la ley, no es ser un arma de destrucción. El sentir de la ley es amar. Cuando una persona está destruyendo a su hermano, él lo que está haciendo es anulando la ley y estableciendo su propia ley. Para él es más importante que las cosas se hagan a su manera que vivir el amor real hacia su hermano. Lo que hizo fue anular la ley. Lo que hizo fue él ponerse a la cabeza, desplazar la ley, ponerse como el autor y el que dirige todas las cosas. Y no solamente murmura de ley, juzga la ley. Ahora, bueno, se podría tomar de una segunda manera. No solamente en el sentido de que la ley ordena que amemos a nuestro hermano, sino el segundo sentido en el que este hermano se está poniendo por sobre la ley o va en contra de la ley, es que la ley es el único estándar que tiene autoridad. Todos nosotros tenemos que sujetarnos a la ley, de eso no hay duda. Pero la murmuración no está basada en la ley. Está basado en lo que esta persona, sus formas, sus pensamientos y la forma en la que él los tiene que imponer sobre los demás. Al hacer esto, al imponer sus propias leyes y al decir todos deberían hacer esto, lo que él está haciendo es anulando la ley. Es diciendo la ley de Dios no es suficiente. La ley de Dios necesita que yo le agregue algunos mandamientos más. Que yo le agregue un poquito más para que todos vivan de acuerdo a lo que yo digo y no de acuerdo a lo que Dios dice. Y yo guardo resentimiento, amargura y ataco en base a mis propios criterios y no a los mandamientos de Dios. Entonces, el que murmura contra el hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Hay algunos textos en el Nuevo Testamento que nos muestran la necedad de esto. En Romanos capítulo 14, versículo 4 dice así: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
En el versículo 14 del mismo capítulo dice así, Romanos 14, 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La pregunta retórica, ¿por qué lo haces? Lo que está diciendo es, no deberías hacerlo. No deberías hacer ninguna de estas dos cosas. Juzgar a tu hermano, vos no sos el juez, ni menospreciar a tu hermano. Todos deberíamos cumplir la ley de Filipenses capítulo 2. Tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Nadie debería estar en esa competencia por la cual él va a rebajar la estima de otro para poder sobresalir a él por sobre esa persona. Y 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. ¿Cómo sería una iglesia que vive este principio? Una iglesia donde hay amor que gobierna todo lo que se dice. Y lo que se dice para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, donde no se dice ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que corrompe, donde no se dice nada de nadie que rebaja la estima en la que todo el pueblo de Dios debe tener a cada uno de los creyentes. El otro día yo le decía a uno de ustedes, estábamos conversando y les decía, esto es una lucha con la que yo batallo constantemente. Porque uno enfrenta el pecado de las personas. ¿Cómo haces para que el pecado de las personas no te rebaje el afecto, el deseo por esa persona y la esperanza y la expectativa que vos tenés por esa persona? Porque así deberíamos vivir. Ninguno de nosotros debería pensar de su hermano en términos negativos, en términos despectivos, en términos fatalistas. Todos deberíamos ver en nuestro hermano una persona por la que Cristo murió, a la que Cristo le promete que lo que empezó lo va a terminar. ¿No es eso lo que Filipenses capítulo 1 dice? Pablo ora por los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vos podés ver a tu hermano que peca de esa manera. Verlo con ese afecto, sabiendo de que es amado por el Padre y que va a ser transformado hasta el día de ser perfecto en Cristo. Y tener un sentir hacia Él que no esté degradado por los pecados que esa persona enfrenta. Miren, ya es demasiado difícil luchar contra mi propio pecado para tratar de mantener ese gozo y esa esperanza sobre mis hermanos, como para que venga otro y me hable mal de ese hermano. Me molesta mucho cuando hacen eso. Me duele un montón cuando alguien viene y me habla mal de otro hermano. Porque me está sembrando esos pensamientos negativos en cuanto a un hermano a quien yo quiero amar, a quien yo me quiero entregar, a quien quiero servir. Yo no quiero tener pensamientos negativos contra esa persona. Yo quiero honrarlo, yo quiero edificarlo, yo quiero empujarlo. Si tiene pecados, quiero ayudarle a vencer esos pecados. Entonces, no quiero que me hablen mal. Ni siquiera yo que soy el pastor, no quiero que me hablen mal. Si alguien ve algo y podemos juntos ayudarlos, vengan y ayudémosles juntos. Pero no vengan a tratar de convencerme de que baje mi perspectiva sobre ninguno de ustedes. Porque no quiero hacerlo. Quiero amarlos y entregarme por ustedes. Pero es una lucha. Porque yo lucho en eso también. Y cuando el pecado de alguno me lastima, yo siento, ¿no es cierto?, esa tentación a querer resentirme, a querer... Y tengo que luchar. Y ustedes tienen que luchar con mis pecados, ¿no? Cuando yo los lastimo a ustedes. Es así, es la vida del cuerpo. Pero no podemos permitir que esas palabras destruyan ese sentir precioso que tiene que haber en el pueblo de Dios, de entregas uno por los otros. Entonces no juzguemos nada. El que juzga a su hermano y murmura contra el hermano, juzga la ley y murmura contra la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No se puede ser un hacedor y un juez. Cuando vos te volvés en juez, lo que hiciste fue ponerte un título que no te corresponde. Vos sos un hacedor. Vos estás bajo el gobierno de la ley. No estás por sobre la ley para administrarla y usarla para juzgar. Vos estás para obedecer la ley. Vos tenés que vivir la ley.
Tenés que vivir de acuerdo a toda la ley de Dios y dejar el juicio al único que lo puede y lo debe hacer. Y ese es el próximo punto. La murmuración es un pecado que debe ser abandonado inmediatamente. La murmuración es un pecado que expone la soberbia del que lo practica. La murmuración, en tercer lugar, es un pecado que desafía la autoridad soberana de Dios. La murmuración es un pecado que desafía la autoridad soberana de Dios. Mirá lo que dice el versículo 12. En el griego, la expresión que comienza el versículo 12 es enfática. En el griego no aparece la palabra solo aparece la palabra uno, pero la forma en la que está construida la oración te pone todo el énfasis ahí. Y por eso es que el traductor te puso la palabra solo para darle más énfasis. Uno solo, nadie más, uno. Uno significa que nadie se puede subir al pedestal. Hoy estaba escuchando un predicador que decía, la Trinidad no tiene vacantes. No te están esperando para que vos te subas al trono junto con ellos y compartas el lugar que solamente le corresponde a uno solo. Y acá dice, uno solo es el dador de la ley. Uno solo es el dador de la ley. En el mundo antiguo el pensamiento de que los monarcas eran los administradores finales de la ley. Ellos eran los que usaban y dirigían la ley. Tal vez está implícito acá, pero yo creo que mucho más. Para el pueblo de Israel, cuando ellos piensan uno solo es el dador de la ley, ellos se acuerdan de todo el Pentateuco que estamos estudiando nosotros. Recuerdan que Dios les dio la ley desde ese monte que temblaba. Y les dio la ley como una señal de un pacto que los unía a Él como su pueblo. Él les dio la ley a un pueblo que le pertenecía. El pueblo de Israel es propiedad de Dios porque Él los compró. Él los sacó de la esclavitud, así que a Él les pertenece. Uno solo es el dador de la ley. Uno solo es el dueño del pueblo. Uno solo es el que tiene esta relación con el pueblo. Estas es tal vez las ideas que venían a la mente de un judío en ese momento. Uno solo es el dador de la ley. Y este que dio la ley es el único que puede salvar y perder. Este es el Dios soberano que rescata del hoyo, que salva de la perdición. Y es el Dios que destruye en el infierno. Es el Dios que dice ahí en Mateo, ¿no? Que no temamos al hombre que mata el cuerpo, pero temamos a Dios que tiene poder para matar el cuerpo y después el alma en el infierno. Dios es el único capaz de dar un juicio justo. Porque Él solo conoce los corazones, Él solo conoce las intenciones y Él solo tiene el poder para dar ese castigo. Vos no podés enviar a nadie al infierno. No podés dar a nadie el castigo que solamente Dios puede dar. Y por eso es Él el único que tiene que administrarlo. Él solo puede salvar y perder. Termina el versículo con una pregunta. Una pregunta que tal vez la podríamos argentinizar. ¿Quién sos vos? ¿Quién te crees que sos? Sería la versión argentina de Santiago 4:12, porque dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vos que estás sujeto a ese Dios soberano, que vas a ser juzgado por ese Dios soberano, ¿quién sos para tomar su posición y ponerte en lugar de juez para juzgar a tus hermanos y condenar a tus hermanos? Tu función es una sola: amar a tus hermanos, servir a tus hermanos, decir con tu boca todo lo que sea bueno para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tu rol no es convencer a nadie de lo pecador que es tu hermano. Tu rol no es convencer a nadie de que piense más bajo de tu hermano, de lo que debes pensar. Tu rol es amar y tener en alta estima, superior a vos mismo, a todos tus hermanos, y dejar a Dios la sentencia final. Él es el que conoce los corazones. Ahora, yo imagino que hay un pensamiento que debe estar en tu mente y es: Matías, me estás diciendo que yo no puedo ayudar a nadie entonces en sus pecados, porque yo no soy el juez, entonces no puedo evaluar a nadie. Si alguien peca, bueno, que peque, Dios lo juzgará. ¿Qué amor es ese? Porque Dios nos llamó y nos convocó a la batalla contra el pecado, no solamente de forma individual, sino de forma colectiva. Todo el pueblo de Dios tiene que luchar contra el pecado. Tus hermanos tienen que luchar contra tus pecados también. Y vos contra los de ellos.
Lo que cambia es la motivación. Yo lo que voy a hacer es luchar contra los pecados de mi hermano, por amor a mi hermano, para edificar a mi hermano. No es que voy a luchar contra la reputación de mi hermano para rebajar a mi hermano. Es distinto, ¿no? Y cambia también la forma como lo hago. La forma como lo hago cambia. No lo hago diciendo lo que no debo decir. No lo hago diciéndolo en la forma en la que no lo tengo que decir. Lo hago siguiendo los patrones bíblicos. ¿Cómo ayudo a un hermano que está verdaderamente en pecado? Bueno, tenemos versículos que nos dicen cómo hacerlo. Versículo clásico y clave tal vez es Mateo 18, 15 al 18, donde nos explica qué pasa si yo veo a mi hermano pecar. Voy y le cuento a otro. Voy y le digo a mi esposa, hoy me lo encontré, ya no aguanto más. Vos decís, pero es mi esposa. Es tu esposa, pero no sos vos. No es tú propiamente, es otra persona, es otro hermano del cual vos estás hablando, de alguien que estás trayendo toda esta murmuración sobre la persona que deberías cuidar. Entonces, ni con tu esposa, ni con tu líder, ni con nadie. La murmuración no tiene ningún espacio en el pueblo de Dios. Ningún espacio. Lo que debo hacer si mi hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Mi tarea es servir a mi hermano. ¿De qué manera? Corrigiendo su pecado. Cuando lo veo, lo que veo, no suponiendo las intenciones, porque eso no veo. No queriendo forzarle a mis criterios, sino cuando verdaderamente peca. A veces personas me han venido a hablar de otras situaciones y yo le he dicho, pero no me está señalando un pecado. No es un pecado. Tal vez no te gusta, tal vez lo que sea, pero no es un pecado. Entonces, no crees tu propia ley. Nadie tiene autoridad para crear su propia ley. La ley de Dios se cumple. Tu propia ley, vos no sos tan importante como para crear una ley, ¿no? Nadie tiene esa autoridad. La ley de Dios es la que rige. Entonces, si es un pecado, si tu hermano peca, entonces, en base a ese pecado que vos viste, no que suponés, no que interpretás, lo que viste, eso vas y lo confrontás. Repréndelo, es no en la forma de una autoridad, sino en la forma de un hermano. Un hermano que llega al auxilio de otro que quiere vencer el pecado y le asiste. Pero ¿qué pasa si el hermano no quiere vencer el pecado? Si el hermano dice, yo estoy bien así, no me importa lo que me diga, yo voy a seguir haciéndolo. Bueno, el pasaje sigue diciendo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, ganar a mi hermano. Si me oyere, lo gane. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En boca de 2 o 3 testigos, lo que está diciendo no es salir y contárselo a un montón de personas, sino es buscar a la persona que te puede acompañar en esta tarea. Entonces, buscar a esta persona es importante y ahora requeriría, por ejemplo, que en esta etapa donde vos ya hablaste y donde no estás cambiando la situación, vos busques a un hermano maduro, a un líder de la iglesia, le busques y vayan juntos a hablar con este hermano. Una persona que de alguna manera puede acompañar y asistir en esta tarea de restauración. No busques al hermano más carnal, no busques a la persona, busca a la persona que pueda acompañarte para tener las palabras, usar los textos, la persona tal vez que la otra persona confía, para poder ayudar al hermano a vencer el pecado. Y si no lo oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere, bueno, dilo a la iglesia significa ahora sí lo sabe la iglesia. Y ahora toda la iglesia va a intervenir para salvarle. Este es el último recurso. Después de esto está el precipicio. Entonces vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a esta persona. Y lo que es necesario es que todos sepan, miren, este hermano, o esta persona que se llamaba hermano, se juntó con otra mujer y no quiere dejarla. Él está al borde del precipicio. Si sigue en este camino, su vida va a destruirse por completo. Sépanlo, vayan a rescatarlo. Y ahora 30 personas van a visitarlo a la casa. Y le dice, te amamos. ¿Qué estás haciendo? El Señor te ama.
Esto va a destruir tu vida. Volvé al pueblo de Dios, arrepentite, y ahora todos lo llamamos. Y si no lo oyere, entonces tenle por gentil publicano. Esta persona no da ninguna muestra de temor a Dios. Entonces le tomamos como un incrédulo. Un incrédulo no es alguien que odiamos ni que desplazamos, es una persona que amamos y que le predicamos el evangelio, pero que no pertenece al pueblo de Dios. Este sería el último paso. Entonces este es el camino para tratar el pecado. Claro que la Biblia no nos alienta al individualismo, que cada uno se ocupe de sí mismo y nadie juzgue a los demás, y a veces alguien lo quisiera tomar así. Alguien te viene a confrontar, ya me imagino, ¿no? La próxima vez que te viene a confrontar, si no escuchaste, Matías dijo que nadie juzgue a su hermano, ¿qué me venía a juzgar? Ocupate de tus cosas y yo sigo con las mías. No, el pecado tiene que ser corregido. Y debe ser corregido en el camino bíblico, ¿no? Bueno, Gálatas 6, versículo 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si sos espiritual, y ya que lo sos, dice, ahora te toca hacer esta tarea, no solamente ir y decirle, y bueno, ya se lo dije. Restauralo. Restaura a tu hermano. Restaurar significa, ya que se lo dijiste, ahora acompañalo hasta que lo logre vencer. Asistilo, orá por él, preguntale, acompañalo hasta que vence ese pecado. Restáurenlo. Con espíritu de mansedumbre, cuidando tus propios pensamientos y tus propias reacciones. Y dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Considerándote a ti mismo. Acá está, ¿no es cierto? Esto no es murmuración. Esto es una persona que no se ve superior y dice, yo te voy a ayudar a vos que estás re mal. Es una persona que ve al otro como superior a él mismo, pero que está caído. Lo va a servir para levantarlo. Y va a sentir en su corazón temor, porque él podría caer de la misma manera que el otro. Él no es distinto que el otro. Él está expuesto a caer en el mismo pecado, así que él siente temor. Y le pide al Señor y a sus hermanos que oren por él, para no caer. Bueno, serían algunos de los textos que nos dicen cómo hacerlo. Una de las cosas asombrosas de la vida de Cristo es que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él sí conocía todos los pensamientos de todas las personas, ¿no? Conocía todas las intenciones, conocía todo lo que iban a hacer todas las personas. Ni una sola vez Él murmuró contra personas, ¿no? No es una cuestión de qué estás viendo, qué estás sabiendo, es una cuestión de corazón. Como dijimos al principio, la lengua nadie la puede refrenar. La lengua es el reflejo del corazón. ¿Y qué hay en un corazón que no va a murmurar? Hay una convicción de la relación familiar que me une a mi hermano. Hay una convicción de lo que él representa para mí y para Dios. Hay una convicción de mi lugar frente a la ley. Yo no soy el juez de la ley, yo estoy para obedecer la ley y para amar a mi hermano. Y hay un pensamiento equilibrado en cuanto a mi relación con Dios. En ese último pensamiento, ¿quién sos vos para juzgar a tu hermano? Lo que está haciendo es confrontando a una persona que evidentemente tiene un pensamiento de sí mismo mucho más alto que el que debe tener. Esa persona tiene que ubicarse donde debe ir. Él es un hijo de Dios, salvado por gracia, que está luchando en medio de este campo de batalla con sus propios pecados y sirviendo a sus hermanos, a que ellos lo puedan vencer también. Esa es la actitud que Dios espera que tengamos. Y creo que esa es la actitud clave para que podamos disfrutar del Salmo 133. De un pueblo que se deleita en vivir juntos en armonía, donde no hay división. No me asusta el hecho de que la enfrentemos. No me asusta el hecho de que luchemos con la murmuración. Me asusta el hecho de que no querramos vencerlo. Quiero animarles a hacerlo. Yo les amo. Esta predicación no vino como el resultado de ninguno de ustedes en particular, pero contra un sentir general que tenemos como hombres de la iglesia. Y es, no queremos dar lugar al diablo. La murmuración puede destruir esta iglesia. Tal vez hay algunos de ustedes que lo han vivido en alguna iglesia. Yo lo sé.
Yo sé de algunos de ustedes que han vivido en sus iglesias un nivel de murmuración que destruyó por completo la iglesia. Bueno, que el Señor nos ayude a vivir estos principios, ¿sí? Y amar a nuestros hermanos. Vamos a orar y terminamos, ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este pasaje que necesitamos tanto, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Señor, esto no es un texto que habla de alguien más, de alguien lejano. Este texto expone en nuestro propio corazón. Expone lo que tenemos que dejar de hacer. Y si tenemos que dejar de hacerlo, significa que lo estamos haciendo. Señor, muéstranos en qué forma lo estamos haciendo. Muéstranos, Señor. Y corrígenos. Frena nuestra lengua, cambia nuestro corazón, para que la iglesia pueda vivir esa armonía preciosa que tú nos has prometido y que nos has concedido, Señor. Gracias. Te encomiendo a ti todo esto en el nombre de Jesús. Amén.